Bienvenidos al área de comunicación. Esta vez continuaremos analizando otro tema de literatura en el transcurso de la historia. El propósito de este tema es estudiar las causas y consecuencias de la literatura moderna. Durante los siglos XVI al siglo XIX después de Cristo. Este es el contexto histórico-cultural en el cual se va a desarrollar la producción literaria. Desde la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 hasta todo el siglo XIX y aún los primeros años del siglo XX. La época moderna, históricamente, es un tiempo signado por los cambios y acontecimientos trascendentales, los grandes inventos científicos y técnicos, entre ellos el papel y la imprenta, los descubrimientos geográficos, el Renacimiento, la independencia de Estados Unidos, el movimiento de la Ilustración, la Revolución Francesa, entre otros. La filosofía de la Edad Media es afectada por el Renacimiento. La luz en que vivía el hombre se obscurece, pues el hombre deja su convicción teocentrista por la antropocentrista. ¿Qué es el Renacimiento? Es un movimiento cultural humanista surgido en Italia, precursoramente en el siglo XV, con Petrarca y Boccaccio. Desde allí se extiende por toda Europa hasta mediados del siglo XVI. Esta corriente constituye un retorno restaurador a las fuentes de la civilización clásica, que son Grecia y Roma. Renueva la concepción de la vida individual, cultural y política. Aspira a la formación completa del hombre. Infunde un espíritu amplio y más libre a la cultura. Transforma el gusto literario y artístico, cultivando con dedicación la forma y la armonía. Algunos representantes de la literatura moderna, en su fase renacentista, son, en Italia, Nicolás Maquiavelo, Torquato Tasso, Ludovico Ariosto, en Inglaterra, William Shakespeare, en Francia, Francisco Rabelais, Miguel de Montaigne, en España, Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Más adelante surgen las otras corrientes de esta etapa, como son el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el simbolismo y el modernismo. William Shakespeare es el más genial dramaturgo de Inglaterra y uno de los más excelsos autores de la literatura universal. Nació en Stratford-on-Avon, pequeña población rural a unos 130 kilómetros de la ciudad de Londres, el 23 de abril de 1554. Allí, en contacto con la naturaleza, transcurre su infancia. A los 7 años ingresa a la escuela. A los 12 interrumpe sus estudios porque su padre, que era comerciante, quedó en la ruina y él tiene que desempeñar diversos oficios. Su formación fue autodidacta. Vivió la época de la reina Isabel y luego la de Jaime I. Se cuenta que cuando tenía 11 años el padre lo llevó a ver una obra al aire libre. A partir de ese momento quedó impresionado y atraído por el arte dramático. A los 18 años se casó con Anne Hathaway. En 1587 se trasladó a Londres y comienza a incursionar en el teatro. A los 28 años ya era un actor y autor famoso. Aprovechaba las representaciones en palacio para observar de cerca el mundo de la realeza y de la política, que tanto le interesaba. En 1610 se retira del teatro y regresa a Stratford. 6 años después muere, un 23 de abril, cuando tenía 52 años. Sus obras, basadas en antiguas crónicas, tienen el gran mérito de describir con profundidad psicológica el alma humana de sus personajes inmortales, como los celos de Otelo, el sentimiento amoroso de Julieta y Romeo, la usura del judío Shylock
el remordimiento de Macbeth, la incertidumbre de Hamlet, etc. Su variada producción literaria puede agruparse de la siguiente forma. Comedias. Entre las comedias tenemos las obras Sueño de una noche de verano, Las alegres comadres de Windsor y El mercader de Venecia. Entre las tragedias tenemos las obras Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, Otelo, El rey Lear. Entre las obras que son consideradas como dramas históricos están Enrique IV, Ricardo III, Julio César, Marco Antonio y Cleopatra. Hamlet es una de las obras más representativas de William Shakespeare y en cuanto al argumento podemos decir que el rey de Dinamarca, Hamlet, es asesinado por su hermano Claudio, quien usurpa el trono y se casa con la viuda Gertrudis. El príncipe Hamlet, en su afán de ejecutar venganza, mata por equivocación a Polonio, padre de Ofelia, muchacha a la que amaba. Laertes, hijo de Polonio, desea vengar la muerte de su padre. El rey Claudio propicia una partida de armas para sellar la paz entre Hamlet y Laertes, pero a este le da una espada con la punta envenenada. Hamlet es herido, pero antes de morir logra matar a Laertes y a Claudio, mientras que Gertrudis bebe la copa envenenada destinada a su hijo. Ahora vemos y analizamos este organizador visual que nos permite tener una visión global sobre la obra. Mencionamos algunos datos generales, como es el autor, William Shakespeare, el género al que pertenece la obra es dramático, la especie es tragedia y la estructura que está en 5 actos. Los personajes principales de la obra son Hamlet, Claudio y el rey Hamlet. Los personajes secundarios son Gertrudis, Polonio, Laertes, Ofelia y Horacio. Ya hemos visto anteriormente el argumento que nos cuenta un poco la trama de esta obra, algunos datos generales sobre Shakespeare y algo que es importante también es reconocer los escenarios o lugares en que transcurre la obra, que son la casa de Polonio, el palacio, la explanada delante del palacio y el cementerio. El lenguaje que se utiliza en la obra también es importante. Se emplea con frecuencia un lenguaje cortesano, propicia un discurso elaborado e inteligente y también se emplean figuras retóricas como la metáfora, asínteton y anáfora. Pueden seguir analizando todo el tema, que está muy interesante. Y eso es todo por ahora. Nosotros nos vamos a encontrar desarrollando el siguiente tema. Hasta la próxima.